El crimen del siglo. Este libro tiene una propuesta interesante porque narra la historia de Juan Roa Sierra, el asesino material de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Poco sabemos sobre el asesino. La investigación rigurosa de Miguel Torres reconstruye una Bogotá de época de los años 40, reconstruye este personaje, claro, desde la óptica de la literatura y la ficción, y nos va mostrando lo complejo y los procesos tan profundos que vivió este hombre que pocos conocemos. Para conmemorar los 70 años, vamos a tener la versión teatral del crimen del siglo, adaptada por el mismo Miguel para teatro, con unos recursos dramatúrgicos muy interesantes, desde la creación de un narrador, por ejemplo, que va a estar ahí, y el personaje de Roa, que va a estar en escena permanentemente. Esta obra se va a estrenar el 17 de abril en el Teatro Colón. El segundo libro de la trilogía se llama El incendio de abril, y acá Miguel rompe un poco la estructura narrativa del narrador omnipresente en tercera persona y nos presenta un 9 de abril, el día y la noche fragmentado. Es decir, el libro tiene 3 partes, una primera parte compuesta por muchas voces, muchos relatos de las personas que vivieron el acontecimiento, qué estaba pasando en Bogotá para un lustrador de botas, para un soldado, para un conductor, para un oficinista, para un doctor. La segunda parte del incendio de abril es la historia de una mujer, Ana, que sale en busca de su esposo que se pierde ese día. La tercera parte del incendio de abril es la historia del miedo que sienten unos bogotanos ante el derrumbe del orden de su mundo. La tercera novela, y la más reciente, se llama La invención del pasado, y acá vemos ya en realidad la complejidad de la propuesta de Miguel Torres, porque por una parte nos congela Bogotá en el tiempo. Es una Bogotá que después de los acontecimientos del 9 de abril queda en ruinas, congelada, y la pone en un marco temporal entre 2 acontecimientos reales de la historia que para Miguel fueron muy importantes: el 9 de abril en 1948 y la toma del Palacio de Justicia en 1985. Es decir, esta historia propone como si Colombia quedara congelada entre 2 actos muy violentos que nos quiebran la historia y que nos redefinen. Desde el cine, y ahí voy a tocar 2 películas. Una ya la nombré, que es Roa, que es la adaptación del crimen del siglo. Tiene elementos en común, se basa en el crimen del siglo, pero no es el crimen del siglo. Y el título es otro, ¿no? Es Roa. La propuesta del director ya es Roa como el eje central de esta historia. Confesión a Laura, del director Jaime Osorio, es una película que ya tiene por ahí, está cerca de los 30 años, es de 1990, que narra, no como Roa, todo lo que lleva al 9 de abril, sino narra el 10 de abril. Toda la historia se desarrolla en realidad ahí, donde vemos una visión de los valores bogotanos, de lo que era correcto, lo que no era correcto, de los imaginarios, del qué dirán, en una interacción entre estos 2 personajes que quedan en una prisión improvisada.